demos acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Entonces me gustaría que abran sus Biblias en el Salmo 100, del versículo del 1 al 5. Salmo 100, versículo del 1 al 5. Le voy a leer de Reina Valera 95. Exhortación a la gratitud. Salmo de acción de gracias. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Señor. Por tu amor, Señor. Por tu misericordia, Señor. Por tu fidelidad, Señor. Por todo lo bueno que tú eres, Señor. Así que estamos hoy reunidos con mis hermanos, con todos mis hermanos, mis hermanas, para hacer esa acción de gracias, Señor. Porque sin ti, Señor, nada somos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues realmente, si podemos ver en la Biblia, el dar acción de gracias a Dios, pues es una tradición ya antigua, ¿verdad? Podemos ver en los primeros libros del Antiguo Testamento cómo los hebreos pues le daban ofrendas de acción de gracias a Dios y le oraban con alabanza, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Pues en este versículo, ¿verdad? Este salmo, ¿verdad? Más que todo en el versículo 4, ¿verdad? Tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Alabarle por lo que Él es, ¿verdad? Porque Él nos creó, ¿verdad? Tenemos que servirle con alegría, ¿sí? Venir a su presencia con alegría, con regocijo, ¿verdad? Entrar sus atrios con alabanza, porque nosotros siempre le alabamos a Dios en la iglesia, ¿verdad? Y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Sé que tenemos que darle gracias a Dios porque Él es bueno. Él es bueno. Usted tiene que darle gracias a Dios tanto en la bendición que recibe como también en la disciplina de Dios, ¿verdad? Tiene que darle gracias a Dios. En el caso de Jacob, ¿verdad? Porque la mayoría de gente le da gracias a Dios cuando Dios le da algo, pero Job le dio gracias a Dios cuando Dios le quitó todo. O sea, en las buenas y en las malas. Tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno con nosotros. En la salud y en la enfermedad. En la vida y en la muerte. Para nosotros los cristianos, la muerte es ganancia, porque pasamos a la presencia de Dios Todopoderoso, a la presencia del Padre, ¿sí? Tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque Dios es bueno. Entonces, parte de la historia de este Día de Acción de Gracias, pues de lo que se celebran en Estados Unidos y aquí en las colonias de Estados Unidos, los colegios cristianos americanos, pues data de 1621, cuando vinieron los primeros evangélicos a América. Porque en la parte de Centro y Sudamérica vinieron los cristianos, pero católicos. Entonces esa bendición reformada vino a través de los puritanos de Inglaterra para Norteamérica. Ellos tuvieron esa gran bendición. Ellos venían huyendo en el año 1621, venían huyendo, ¿verdad?, de la horca, porque estaba un rey, Carlos, que él era bien tirano, ¿verdad? Había puesto ley marcial de Inglaterra y venían a Norteamérica. Entonces venían huyendo del latigazo, porque ellos no concordaban con las creencias y con todas las leyes que les había puesto. Ellos estaban protestando. Entonces se vinieron para acá. Y aquí vinieron en el Mayflower, en la gran barca, ¿verdad? Y hicieron sus colonias.
Y como era algo nuevo para ellos, nuevo terreno, ¿verdad? Y después empezaron a sembrar y vieron que había maíz. Sí, y sembraron y las primeras cosechas que tuvieron con alegría y con gran sudor, pues hicieron esa celebración de esa comida, acción de gracia, y dicen que invitaron a muchos, a un jefe indio, como 90 jefes. Y se dice que no comieron pavo, dicen que lo que comieron era como pato, pescado, ganso, ¿verdad? Y si acaso comieron pavo, que no estaba bien detectado ahí en la historia, tal vez fueron pavos silvestres, pero comieron otra cosa y celebraron y le dieron gracias a Dios, porque el origen es una celebración cristiana, ¿verdad? Evangélica. Y a través de esos puritanos, pues se marcó, ¿verdad? Lo que es la historia, ¿verdad? Y los cimientos bíblicos evangélicos, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos. Y fue ya por el año 1800, ¿verdad? Con George Washington, que se declaró el día 26 de noviembre como Día de Acción de Gracias. Y ya fue Abraham Lincoln que ya dejó el último jueves del mes de noviembre como Día de Acción de Gracias. Y ya con Roosevelt, pues sí, ya era feriado. Ya no van a trabajar en el 41. Ya no se trabaja el jueves. Entonces, para los norteamericanos, pues esa fecha es de asueto. Y la mayoría se reúne a comer, ¿verdad? A pasar un gato bien alegre con sus familiares, ¿verdad? Y, ajá, y la base es darle gracias a Dios, pues. Sí, la mayoría pues come pavo, ¿verdad? Come sus arándanos, salsa de arándanos, su maíz, ¿verdad? Y se oran, ¿verdad? Pues si la base es bíblica, tienen que orar, ¿verdad? Pero yo no sé si los ateos celebran acción de gracias. Es que realmente si es que es por Dios. Acción de gracias a Dios. ¿Sí? ¿A quién le da gracias a usted? A Dios. Entonces vemos aquí en el Salmo, vemos que hay unos atributos de Dios. Uno de ellos es que uno, ¿verdad? Le da gracias a Dios porque es bueno, ¿verdad? Y ahí vimos porque Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Aunque usted piense que todo es diferente, o sea, no va como usted quisiera, pero esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, si usted lo que está experimentando hoy es porque Dios es bueno. Y Él quiere que usted pase por esa prueba. Y dele gracias a Dios, así como Job, que Dios le quitó todo, pues Él le dio gracias a Dios. Sí, hay que darle gracias a Dios porque Dios es todopoderoso, porque Dios es eterno, porque Dios está con nosotros, porque Dios le provee a usted, le provee, o algún día que se ha quedado sin comer. No, ¿verdad? Démosle gracias a Dios porque Dios siempre le provee su alimento en su mesa, porque Dios siempre le provee ropa, vestido, calzado, medicamentos, ¿verdad? Él pone la llaga y la cura. ¿Sí? Trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Vehículos, mucha gente que anda en BM doble pie. Dele gracias a Dios. Que usted no está encunetado, tirado ahí en la calle. Usted tiene su hogar, tiene su camita, tiene que ser agradecido por todo. Por todo. Por la prueba, por la bendición, por la disciplina. ¿Sí? Dios le da, es un Dios de paz, ¿verdad? Dios es su bandera, Dios es su pastor, dele gracias a Dios porque es su pastor. Dios está siempre presente, dice que cuando dos o más se reúnen, ahí está Él, dele gracias a Dios porque Él está presente y hace justicia, Dios es justo, ¿verdad? Tiene que alabarlo por lo que Él es. Él le dio la vida a usted. Sin Él usted no estuviera aquí. Él decidió traerlo a este mundo. Entonces estemos agradecidos. Porque en el agradecimiento viene la bendición de Dios. Dios es fiel también. Si leemos ahí en el versículo siempre del principio, Dios es fiel. Debemos darle gracias a Dios porque Dios es fiel.
Fiel con nosotros, si nosotros no somos dioses. Dios es fiel con sí mismo. Amén. Dios, Él es fiel, él lo que promete, cumple. Él no tiene ningún plan contingencial. Él lo que Él decreta, eso pasa. Si Él es fiel con sí mismo porque todo es para su propia gloria. Amén. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Los planes de Dios son fieles y seguros. Dios es fiel, ¿verdad? Él los fortalece, los protege. Él espera lealtad de nosotros. ¿Sí? 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios es fiel, ¿verdad? Nos hace resistir, ¿verdad?, a la tentación. Él no permite que su pie resbale, ¿verdad? Él siempre está despierto. Y dice allí en Salmos 12, 121:3 que jamás se duerme el que te cuida. Él nunca duerme. Él siempre está viendo que todo esté cabal como Él lo ha planeado. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. El Señor cumplirá en usted y en mí su propósito. Su gran amor, ¿verdad?, perdura para siempre. Y no nos abandona de la obra de sus manos, ¿verdad? A los justos le guía con su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Su amor es eterno, ¿verdad? Él es amor, es nuestro protector. Dios es fiel. Él le da sed al que está, le da agua al que está sediento. Le da de pan al que está hambriento. ¿Sí? Él nos perdona. Él es todopoderoso. Él cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Entonces le voy a leer una pequeña porción de un extracto de un sermón predicado por el pastor C.S.C. Trall en 1857, el cual resume en una forma exacta la naturaleza de la celebración de Acción de Gracias, su origen puritano y su propósito. Y dice así: el festival que celebramos hoy es esencialmente puritano en su origen. Fue adoptado del puritanismo por la Iglesia, por respeto a la autoridad del Estado, más que por afecto por su origen o por cualquier necesidad. Sentido así por la Iglesia. Probablemente dejada a sí misma y totalmente libre de influencias externas, la Iglesia nunca habría designado tal día para tal propósito sin sentir ninguna necesidad de ello. Sin embargo, una vez nombrado, armonizaba bien con sus principios. El día, como originalmente se pretendía, es simplemente un reconocimiento de la providencia de Dios, como se manifiesta en el hecho de la cosecha después del tiempo de la semilla. El reconocimiento de Dios como autor y fuente de las bendiciones que provienen de la tierra. Es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios para la comida y el vestido, y que sin su ayuda, por más que pudiéramos trabajar, todo sería en vano. Día de Gracias. Sermón, esta es parte del sermón predicado en 1857 por el pastor C.S.C. Trall. Es que Acción de Gracias solo es posible si Dios existe. Y ya que Dios existe, entonces tiene sentido dar gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque Dios es misericordioso. ¿Saben qué es la misericordia de Dios?
Es un favor que Dios le concede, que nos concede, ¿verdad? De que no nos va a caer juicio, ¿verdad? No vamos a estar en el sufrimiento eterno, ¿verdad? ¿Verdad? Es una bondad de Dios hacia sus hijos. Pero a veces la palabra misericordia y gracia son confundidas, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Misericordia es que Dios no nos castigue con lo que merecen nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. Amén. O sea, misericordia es que no nos castiga, ¿verdad? Y realmente es la liberación del juicio. Y la gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecen. Un regalo no merecido de Dios para sus hijos. ¿Entienden la diferencia? De la mejor manera de poderle ilustrar es a través de Jesucristo, ¿verdad? Por ser pecadores, pues merecemos el juicio. Pero si recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos la misericordia de Dios y somos liberados del juicio, del fuego eterno. En lugar de juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante, eso lo podemos ver en Juan 10:10, y una eternidad en el cielo, el lugar más maravilloso e imaginable. Por la misericordia y la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser caer de rodillas y adoración y agradecimiento, ¿verdad? A Dios, que es lo que estamos hoy celebrando. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él es misericordioso. Sí, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Entonces, Hebreos 4, me gustaría que buscaran en su Biblia Hebreos 4:16. Lo que dice Hebreos 4:16. Le voy a leer de la NBI. Y dice así, Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que la necesitemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque realmente, o sea, por los pecados que cometemos, realmente Dios es bueno, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque veo como personas han sufrido tanto, ¿verdad? Que han estado en el hospital, que sin más se han muerto, ¿verdad? Pero ahí están por obra y gracia de Dios, ¿verdad? Veo como mujeres pues han tenido sus hijos. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos porque que gracias a Dios fueron naturales sin ninguna complicación, y veo como hay personas que sin más se mueren, les da la preeclampsia, ¿verdad? Va el caso de Isis, que ella, para mí, yo creo que ella le dio un derrame cerebral por la preeclampsia. Entonces tenía una preeclampsia. Isis Gallardo. O sea, ella murió y murió el niño. O sea, ay, gracias a Dios que yo estoy con vida y estoy más vieja, tuve mi embarazo y aquí estamos y los niños sanos y yo, ay, gracias a Dios, bien. O sea, que hay que darle gracias a Dios. La preeclampsia pues es una hipertensión durante el embarazo. La mamá se hace hipertensa, entonces es embarazo de altísimo riesgo, porque una de las complicaciones es eso, que le puede dar el infarto cerebral. Sí, ¿verdad? Hay gente que tiene esa tendencia, ¿verdad? Y la eclampsia es cuando eso avanza, que además de la hipertensión convulsionan. Entonces tiene que ver cómo hacen lo posible más si está al final del embarazo, pues evacuar al niño, ¿verdad? Sacarlo y estabilizar a la madre. Entonces, esa es mi sospecha en el caso de esa artista, ¿verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Que no estamos, ¿verdad? Tirados en la miseria, ¿verdad? Esa es la misericordia, ¿verdad? Una ayuda a Dios al que está en miseria, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios por lo bueno que es. Que estamos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Hay que gozarse unos con otros, que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos salud, en su misericordia. Yo veo ahí con mis pacientes, unos que desgraciadamente son pocos los que están amputados,
Y los amputados es porque no han hecho el tratamiento. Y ya cuando ya les amputan, hoy sí hacen la dieta, el ejercicio, se cuidan, ¿verdad? O sea, damos gracias a Dios que estamos enteritos y que no estamos ciegos. Tenemos nuestras manos, nuestros pies. Que Dios siempre nos acompaña, nos ayuda, nos levanta. Dios es bueno. Hay que darle gracias a Dios por todo, en las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. Y hay que siempre pedirle a Dios en nuestra oración que el Señor extienda su amor y su favor y nos conceda siempre la paz, que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, que nos cuide, que nos ayude, que nos levante, porque Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Gracias a Dios siempre, en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? En su oración, siempre. Yo siempre le estoy dando gracias a Dios. La semana pasada iba yo en el carro para la casa y en eso voy viendo un muchacho tirado sobre la 29, como unas 3 cuadras abajo de mi trabajo, tirado en el suelo con un gran charco de sangre, le habían tapado pues ya estaba muerto y como que se golpeó con un camión de gas y ahí murió en el momento de haber muerto. Entonces habían tapado ahí, estaba tapado y como que alguien detenía sus cosas y ay, qué tremendo, ¿verdad? Estaba bien asustada. Ay, gracias Señor, guárdame que no vaya a chocar con nadie, ¿verdad? En mi carrito, ¿verdad? Sí, él iba en moto. Qué tremendo, a plena luz del día, a la 1 de la tarde. Sí, entonces que nos libre de chocar, que nos guarde. Aunque realmente la muerte, pues nosotros hay que darle gracias a Dios por la vida y por la muerte también, ¿verdad? Porque hay que darle gracias a Dios también por eso. Sí, porque tarde o temprano pues pasamos a una nueva vida. Hay que darle gracias a Dios por nuestros parientes, por haberlos prestado, los que ya no están. Y gracias por los que están, para que siempre estén saludables. Y que encuentren, ¿verdad?, el favor, la gracia de Dios y que sean elegidos. Amén. Para las que no son creyentes. Que vayan para el cielo. Eso es lo más importante, la salvación. La salvación. Y la prueba secundaria, lo más importante es el alma, ¿verdad? Que no se condene. Por eso es que si usted tiene la oportunidad de poder ministrar a alguien que esté en tribulación, que esté en prueba, preséntele a Cristo. ¿Sí? Que Él crezca en la fe. Háblele de Él, de la salvación, ¿verdad? Que su fe no caiga. Así como Jesús le dijo a Pedro, que tu fe no caiga, porque iba a ser zarandeado por el diablo. Él profetizó, ¿verdad?, que iba a ser zarandeado, ¿verdad? Y que su fe no iba a caer. Y que después iba a ser testimonio de la prueba que ha pasado. Y cabal, esa era una palabra profética de Jesús para Pedro. Y sí, él lo negó 3 veces. Y se sintió bien mal, pero su fe no cayó. Porque ese era elegido. En cambio Judas, que nació para perdición, pues un apóstata de la fe, pues pecó y no murió en Cristo. Se alejó de la iglesia de Cristo. Con él no oró así. Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo. No le dijo que tu fe no cae, no. No era su hijo amado como Pedro, como sus discípulos. Él no era discípulo de Cristo. Entonces demos gracias a Dios por todo lo bueno y que su fe no caiga. Gracias, Señor, por preservarnos en el camino
correcto, en santidad, y que nuestra fe siempre esté ahí, y que estemos siempre perseverantes, caminando, ¿verdad? Nos lleva de gloria en gloria, porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo ha hecho para su gloria. Creó todo esto para su propia gloria. Entonces demos gracias, estemos bien agradecidos con Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es amor, porque Él es misericordioso, porque Él es nuestro protector, nuestro Padre, Él es todopoderoso, Él es nuestra bandera, nuestra roca fuerte, Él es nuestra roca. Amén. Así que me gustaría que hicieran su pequeña oración de gracias ahí donde están. Oren a Dios en estos momentos, entre usted y Dios. Haga su pequeña oración en estos momentos. Dios es bueno. Gracias, Padre. Sí, Señor Jesús, estamos aquí, Señor, muy agradecidos, Señor, reunidos con mis hermanos, siempre perseverando, Señor, nunca desmayando, siempre congregándonos, Señor, a pesar de la prueba, a pesar del tiempo en que vivimos, Señor. Estamos bien agradecidos, Señor Jesús, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Porque podemos ver, porque podemos oír, porque podemos hablar, Señor. Gracias, Señor. Porque no estamos en una cama de hospital, Señor, en cuidados intensivos, Señor Jesús. Porque nos has librado, Señor, del accidente, del mal, de la tentación, Señor. Gracias por proveernos siempre, Señor, con el pan de cada día, con todo, Señor, lo que necesitamos, con los pagos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mantener esa fe, Señor Jesús, que incremente nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, porque podemos caminar, Señor, porque no somos inútiles, Señor. No estamos en una silla de ruedas que no podemos valernos por sí mismos. Como la paciente que vi ayer, Señor, que tiene que depender de todo, Señor, por la chikungunya, Señor. Así que te pido que la levantes y que ella pueda caminar, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estamos siempre activos, Señor, solidarios. Y porque tú nos tienes de tu mano, Señor, y no nos sueltas, Señor. Gracias, Padre, tú eres bueno. Y te damos gracias siempre. Ayer, siempre te vamos a dar las gracias. Ayer, hoy y en la eternidad, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres grande, eres digno de alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.